Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir y esas cosas. Yo creo que es importante que estemos mayoría mujeres, además, curiosamente, porque iba a presentar a Enrique Javier Díez Gutiérrez, nombre compuesto y los dos apellidos muy castellano-leoneses. Pero yo creo que, bueno, es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León, ha escrito varios libros, ensayos, yo creo que todos son ensayos, ¿no? Sí. Ensayos sobre temas muy interesantes, la educación para el bien común, la educación en venta, educación crítica e inclusiva para una sociedad postcapitalista, importante, y estos dos que traemos aquí, que son la memoria histórica democrática de las mujeres, que yo creo que como de costumbre son las grandes olvidadas, somos las grandes olvidadas en todo, y la pedagogía antifascista. Yo creo que los dos son importantes, los dos están muy relacionados, porque al final, esto es una opinión, que no sé si estaremos de acuerdo o no, el fascismo como todo perjudica mucho más a las mujeres y lo sufrimos mucho más. Y creo que no voy a hablar mucho más porque al final lo que nos interesa es que Enrique nos cuente y nos hable de sus libros. Yo os puedo leer la nota de prensa, pero la tenéis en la página de Izquierda Unida, así que yo creo que no es necesario. Es mucho mejor que Enrique nos hable de su obra y de sus vivencias y de sus conocimientos, que es lo que nos interesa. Pues muchísimas gracias. La verdad es que os agradezco enormemente el poder hacer este acto y que estéis presentes y que me hayáis invitado. ¿Por qué he hecho estos libros? Va a salir dentro de un par de meses la continuación de este libro. Este es un poco, siempre nos parece que ahora que llega el 8M, parece como si los 364 días restantes se nos olvidaran. Y es curioso porque ya tuve yo que recordar ayer a compañeros que lo que se hace mañana no es una fiesta, es una celebración, una conmemoración de la lucha de los 364 días restantes que llevan las mujeres por conseguir la igualdad y que nosotros nos defendemos como gato panza arriba, porque no se conoce a lo largo de la historia ninguna especie dominante que se haya bajado del burro para ayudar a la especie dominada. Nos va muy bien y por lo tanto siempre es algo confortable. Y siempre que se habla de igualdad parece que miramos para las mujeres, pero la pregunta es ¿qué hacemos los hombres? Si las mujeres habéis evolucionado a lo largo de los últimos 200 años, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos mantenemos ahí parapetados, curiosamente. De hecho, no solo en la participación, como he dicho, mayoritariamente estas mujeres, sino en todo lo que es lo social, lo cultural, las redes. Y es sorprendente porque nosotros al final lo que nos quedamos es con la partida en el bar y el fútbol, en todo caso como espacio casi de ocio. Y de hecho cuando dejamos de tener trabajo, como decía mi madre, ahora que te has jubilado me vienes a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo yo que organizar la casa, anda y vete a comprar el pan. Y es la labor de muchos de los jubilados que tenemos. Por eso uno de los problemas que nos hemos encontrado siempre es que la historia que hemos estudiado nos ha contado casi siempre la historia de las batallas, de las guerras, de la violencia, de los genocidios realmente. Si eso hubiera sido la historia real, la que vivimos en los libros de texto y que nos ha reflejado desde Netflix a los videojuegos o a cualquier medio que siempre es esa parte truculenta de la historia, la especie humana no habría sobrevivido. La historia real es la intrahistoria que casi nunca tiene protagonismo en los libros de texto ni en aquellos hechos relevantes que luego contamos, que suelen estar a cargo de las mujeres. No sé si habéis leído el libro de Jean-Marie Auel, que es El clan del oso cavernario, que explica cómo en los orígenes de la especie humana justamente las mujeres lo que hacían era intercambiar la sabiduría que tenían sobre las plantas para permitir que sus criaturas pervivieran, no solo las suyas, sino las de la propia tribu. Y eso permitió que realmente la especie
continuara. Es decir, ha sido la cooperación, y eso no lo dice solo Kropotkin, desde la filosofía. Lynn Margulis, que es la bióloga más importante de este siglo, curiosamente al que se le conocía era su padre, varón, porque era el que se dedicaba a difundir la ciencia, Carl Sagan, que lo hemos visto en muchos documentales, pero la importante es Lynn Margulis, que demostró en biología, científicamente, que frente a lo que decían los sucesores de Darwin, el spencerismo, eso de que sobrevivimos por la lucha de las especies y que la supervivencia del más apto es lo que ha permitido evolucionar a la especie, dice, eso es mentira. Si las especies, no solo la humana, sino toda la naturaleza pervive, es porque ha cooperado, curiosamente. Y esto no nos lo cuentan en la historia, la cooperación, la ayuda. Por eso se habla mucho de sororidad entre las mujeres. Ojo, teniendo en cuenta una cosa, que además lo hemos visto no solo en educación, sino en todos los campos. No se trata de una lucha entre hombres y mujeres, el tema de la igualdad. Se trata de la lucha entre el patriarcado y la cultura patriarcal y la cultura feminista de lucha por la igualdad. Y la cultura patriarcal, ahí sí que estamos el 99% de los hombres, porque nos viene bien. El 99,9% de los hombres, ya sabéis que los hombres nos dividimos en dos tipologías: el machista recalcitrante y el machista recuperable. En eso estamos, algunos que tratamos de no tener, y eso que yo soy hijo militar, no tener tanto ramalazo machista. Pero también mi padre era militar, pero la que era militar era mi madre. Y mi madre había sido socializada en una cultura profundamente machista. Y cuando íbamos mi pareja y yo a comer a su casa, ciertamente, cuando yo me levantaba a fregar, ¿a quién creéis que miraba mal mi madre? A mi pareja. No hay que convertir a las víctimas en culpables, pero ciertamente la socialización, hay un 63% de mujeres que defienden el machismo porque es donde se han socializado y es su elemento cultural y donde además se sienten seguras. Bien, por lo tanto digo que no es un tema entre hombres y mujeres. Por eso lo que queremos es lo que decían las 13 rosas y la gente que iba a ser fusilada, que nuestro nombre no se borre de la historia, de la memoria colectiva. No solo que no se borre, sino que pase a ser justamente el referente, las heroínas y los héroes de quienes defendieron la democracia republicana, de quienes defendieron la libertad, la justicia social, la reforma agraria, aquellos grandes valores de la República. Es decir, no se trata solo de que no se les olvide, sino que además sea lo que se estudie en las aulas. Y si recuerdan, yo le pregunto a mi alumnado que tiene 18 años en la universidad, 19 años en la universidad, si alguien les explicó esto. Y me dicen que o no se llegaba, o no daba tiempo, o en todo caso se pasaba de puntillas, porque no sea que nos metiéramos en un berenjenal. Y ahora que ha llegado Vox, es decir, el partido de ultraderecha neofascista a las instituciones públicas, no solo en Castilla y León, sino en otros muchos sitios, el profesorado tiene auténtico miedo, porque lo del PIN parental, eso que habrán oído, que es como un veto, como una censura eclesiástica, que ahora ha impuesto Vox y lo está imponiendo en buena parte de la regulación educativa de las comunidades autónomas, establece que pueden denunciarte por adoctrinamiento, porque para Vox es adoctrinamiento todo lo que no es su ideología. Es decir, el neofascismo copia muchos elementos del fascismo tradicional, pero no es igual. Ahora explico por qué. Por eso ese libro de pedagogía neofascista tiene mucho que ver también con el tema de memoria histórica.
Una de las cosas tradicionales del fascismo es que siempre utilizan los mecanismos de resignificación y de culpabilización y de ataque de lo que les dicen, de lo que les critican. Y uno de los elementos es este. Cuando dicen, no, es que la religión católica es una forma de adoctrinamiento. No. Lo que es adoctrinamiento es hablar de ideología de género. Y en eso, todos los fascismos actuales en todo el mundo están de acuerdo. Si algo tenemos claro, es que se ha constituido una internacional neofascista en todo el mundo, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en Hungría, en España, que hacen y siguen los mismos patrones de funcionamiento. Y los aplican en educación también. En educación, ¿qué están haciendo? Por poneros algunos ejemplos. Estaba el otro día en un centro de una zona minera, de la cuenca minera de León, donde los padres y las madres hasta hacía muy poco habían estado tirándoles cócteles molotov a la policía porque estaban desindustrializando toda la zona, cerrando las térmicas, cerrando la minería. Quiero decir, era gente muy concienciada socialmente, que además tenía un alto grado de sindicalización, de posición progresista y crítica, y resulta que 3 alumnos en una clase de 13 años me decían de forma provocativa, es que nosotros somos votantes de Vox. Digo, pues si no tenéis edad para votar, chavales, ¿de qué me habláis? Es que las feminazis y la ideología de género, empezamos a hablar y no tenían ni idea de qué era eso de la ideología de género ni las feminazis. Pero todo eso que se le había transmitido es lo que ahora es provocativo. Si antes el malote, el gamberro de clase, los que nos sentábamos atrás, era el que se ponía crestapunky o era heavy o hacía algún tipo de historia, ahora es que es de Vox. Y el profesorado está muy preocupado con justamente este modelo, porque lo que estamos viendo no solo es el auge del neofascismo, sino su normalización. Y en esto contribuye toda la sociedad. Lo hemos normalizado como una opción más. Hay no sé si la verían en algún momento, fue una serie de hace 30 años, estoy hablando de hace 30 años, al salir de clase se titulaba de Antena 3, donde el profesorado se plantaba ante alumnos que decían, bueno, es una opinión más, y decía, no puede haber una opinión que sea un discurso de odio y que sea supremacista y aquí no va a entrar ni se va a discutir eso. No, porque yo puedo... Eso ahora sería implanteable. De hecho, estaba en el instituto de Carrizo hace poco y me contaba la jefe de estudios que allí entró una madre gritando que quitaran todos los carteles del 8 de marzo o les denunciaba porque eso era adoctrinamiento, ideología de género y que no estaba dispuesta a consentir que su hija no sé qué, El profesorado está generando ya un proceso de autocensura en los centros educativos. No quiere más problemas. Dice, no, yo no voy a meterme con el tema de derechos humanos, ni voy a meterme con el tema de la homofobia o el acoso, porque no quiero más problemas. Ya tengo bastante con toda la diversidad que hay, apenas tenemos recursos y encima tenemos clases saturadas como para tener problemas y hay profesorado que se ha sentado en el banquillo, en el juzgado. De momento como testigo, pero posiblemente lo tengamos como acusado. Por eso, yo una de las cosas que me planteo y de donde surge todo esto que estamos haciendo últimamente, este libro de la memoria histórica, porque siempre nos dicen, bueno, es que criticáis, decís, pedagogía antifascista, criticáis. El editor me decía, es que llamarlo pedagogía antifascista, es que el término es como un poco anti, ¿no? Y es curioso, esto proviene
justamente de un problema que tenemos, de una anomalía histórica, como es la anomalía española con nuestra dictadura. Después de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio nazi con los judíos, con las judías, con los comunistas, con los gitanos, con las gitanas, que ahora están repitiendo los judíos y judías sionistas en Palestina el mismo genocidio, el mismo holocausto, con el silencio cómplice de la comunidad internacional y con mirar para otro lado de nuestros responsables y de nuestro propio gobierno, que ha aumentado el gasto militar, que ha aumentado a 20.000 millones el gasto militar. ¿Sabéis cuántas escuelas, cuánto profesorado, cuántos recursos podría tener la educación y la sanidad con 20.000 millones? Y eso que es el gobierno que se autodenomina más progresista de este país. 20.000 millones de euros. Y van a seguir aumentándolo. De hecho, ya nos anuncian que posiblemente nos tenemos que preparar para una tercera guerra mundial. Y, como decía Kapuscinski, lo primero que se genera en una guerra es el cambio de lenguaje, y los medios de comunicación lo están haciendo. Es terrible que eso que se hizo en ese momento ahora se repita, y además con una diferencia notable. Es que entonces los alemanes o las alemanas podían decir que lo desconocían al inicio por lo menos. Ahora es que las propias víctimas están relatando en directo el propio genocidio. Y como hablábamos ahí antes una compañera y yo, es que ya nos da terror abrir el móvil y ver los vídeos de grabaciones, ya no de mujeres y hombres adultos, sino de niños y niñas absolutamente devastados. Y utilizando el hambre, la tortura, el secuestro sistemático. Mientras aquí estamos deshojando la margarita, que si un corredor humanitario, que si un cese el fuego intermedio, de que si no, después de haber suministrado armamento, como hace Estados Unidos, ahora vamos a mandar ahí unas cuantas cajas de alimentos. Pues esto, que se dijo que nunca volvería a ocurrir, y sin embargo está ocurriendo, fue lo que generó esta barbarie, los juicios de Nuremberg, y todos los países de Europa prácticamente se constituyeron después de ese genocidio desde el antifascismo. Las democracias de Francia, de Alemania, de Italia se construyeron justamente desde el antifascismo, y el antifascismo es algo valioso, es un referente. De hecho, cuando se hacen homenajes a los antifascistas en Francia, a los republicanos y republicanas antifascistas que lucharon contra los nazis, es que van todas las autoridades, pero es que va el ejército, van los responsables y representantes institucionales. Aquí, sin embargo, se hace en todo caso por asociaciones memorialistas y poco más, y casi en pelea con que te venga un grupo neonazi todavía y te pinte o te tire en la lápida que haces. ¿Por qué? Porque en España, que somos una anomalía, la transición nos dijo: la democracia no se va a construir desde el antifascismo, sino desde el olvido. Tenemos que olvidar el pasado. De hecho, la democracia la hemos inventado ahora en la transición. ¿Por qué? Porque teníamos una herencia muy pesada. Nadie hizo un juicio de Nuremberg, de Martín Villa, de Fraga, de los que colaboraron activa y pasivamente con la dictadura. Nadie señaló. Todos los asociaciones memorialistas lo que han hecho es hablar de las víctimas, jamás de los victimarios ni de los responsables y culpables. Y segundo, lo que se hizo fue olvidarse de la democracia republicana, de la república. Empezamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la dictadura nos ha puesto como herencia al emérito, a ese señor que ha defraudado y estafado tantos millones en este país y que ha sido uno de los más corruptos con total impunidad. Felipe VI es la herencia. Cuestionar justamente esto
y decir que nuestra democracia entronca con la democracia republicana sería cuestionar la monarquía. Y en esto no estaban dispuestos ninguna de las partes. De hecho, Adolfo Suárez hizo una encuesta y sabía que la república habría arrasado, pero se decidió que no se iba a haber república, que iba a haber monarquía y se iba a mantener. Este es uno de los problemas que tenemos. Y por lo tanto, lo que hacemos ahora, la gente voluntariamente, no es un deber de Estado, ni siquiera con la nueva ley de memoria democrática. Al final, se tiene que encargar la gente voluntariamente de hacer estas cosas. Recuperar la memoria de las mujeres. Ahora, esta es la parte que se dedica a la Segunda República, a la guerra y al exilio, y ahora sacaremos la segunda parte que se dedica justamente a la represión franquista, la lucha antifranquista y el papel de las mujeres en la recuperación de la memoria histórica desde el primer día. ¡Qué tela! Que apenas sabemos y desconocemos completamente. No solo la triple represión que sufrieron las mujeres por ser rojas, por ser además libres y además por ser familiares de los huidos republicanos, y que su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde los vencedores utilizaron como forma de justamente venganza frente al enemigo huido. Violaciones, represión sexual sistemática, acoso, bueno, esto que tuvieron que pasar tantísimas mujeres y que ha estado prácticamente silenciado. Igual que el papel de las mujeres, no como enlaces, sino como guerrilleras también, que la guerrilla se mantuvo aquí en España gracias al apoyo de las mujeres, si no, no hubiera sobrevivido, y sobrevivió hasta los años 60. Hasta los años 60. Esto es lo que contamos porque decimos que justamente esto es lo que debería contarse en las escuelas. Porque cuando yo llevo a mi alumnado a ver el documental El silencio de los otros, que fue el ganador del Goya a al mejor documental en una de las últimas ediciones, yo me quedo asombrado porque mi alumnado universitario sale del documental diciendo: nadie nos había dicho nada de esto, nos han robado nuestro pasado. Y esto lo cuenta también la directora del propio documental, porque son los comentarios que ponen en su propia página web. Es decir, parece que hay una estrategia intencionada de ocultar, invisibilizar el pasado, de minimizar la represión, de hablar en esos términos de la teoría de la equidistancia, que se aplican a muchos elementos. Por ejemplo, si os dais cuenta ahora mismo, el fascismo también lo utiliza mucho. En los medios de comunicación todo el día se reproduce un término que es: se están polarizando. ¿Qué significa que se está polarizando algo? Que hay dos polos y que los dos polos son equivalentes, que tanto uno como el otro están polarizando. Y esto acabamos asumiéndolo como algo normal. ¿Cómo que hay dos polos que están polarizando? Es lo mismo que se dijo justamente con el tema de la memoria histórica. ¿No recordáis todo lo que nos han dicho de esa guerra entre hermanos, de ese fratricidio? Todos hicieron barbaridades. Y por lo tanto, tenemos que entender que lo que hay que hacer es mirar para adelante y olvidar el pasado. Felipe Méndez es un profesor de filosofía que estaba dando clase en Almendralejo, en el instituto de secundaria de uno de los varios institutos que hay, en uno de ellos. Y dando clase de filosofía, comparó Harry Potter con la Biblia, para decir que eran dos creaciones no científicas, sino dos creaciones literarias fantásticas. El alumnado le denunció. Y entonces el equipo directivo del centro, del instituto, le llamó a capítulo. Y dijo: mira, te tienes que retractar, tienes que pedirles perdón, porque empezaron a argumentar. Y a lo que voy es a la argumentación que hizo la jefa de estudios, profesora de historia,
le dijo, mira, yo, para que te hagas una idea, para que lo entiendas, cuando llego a la parte de la guerra, como aquí hay de los dos bandos, ¿desde cuándo una república elegida democráticamente es un bando? Como aquí hay de los dos bandos, procuro no molestar a ninguno de los dos porque todo el mundo tiene familiares de uno y otro lado. Lo voy a decir en plan 8M, de forma bruta. Es como cuando se produce una violación y entonces vamos al juicio y decir, mira, es que no vamos a molestar ni a Alves ni a la víctima, es que son dos partes y claro, cada una tiene su sentido. Pero ¿cómo vamos a equiparar a los victimarios, a los que cometen las atrocidades con las víctimas? Esto es la teoría de la equidistancia que se está trasladando permanentemente y esto es lo que hace el modelo del fascismo y que hemos asumido y comprado muchos de sus marcos narrativos actualmente. Y esto es uno de los grandes problemas. Por eso, claro, como siempre nos dicen que estamos haciendo críticas, lo que han tratado de ser estos libros últimos que estoy publicando, porque antes he publicado Neoliberalismo Educativo o La Educación en Venta, que son de análisis crítico de lo que está pasando en la educación y en la sociedad. Estos libros son propositivos fundamentalmente, es decir, Pedagogía Antifascista sí que tiene una breve parte de explicar qué es el neofascismo actual, diferente al fascismo tradicional, porque integra el neoliberalismo, y esto es muy importante entenderlo, y cómo está penetrando en la escuela actualmente. Y pongo como 5 o 6 grandes ejes de ejemplo. Pero la segunda parte, que es la más extensa, es entonces, ¿qué hacemos? Era lo que diría Vladimir Ilich alias Lenin. Bueno, y entonces, muy bien, ¿entonces qué hacemos? Y esa es la parte que planteo como propuesta y que no añado nada a cosas que ya se están haciendo, a propuestas que son tradicionales de los movimientos de renovación pedagógica, de la tradición pedagógica que todo el mundo ha vivido y ha mamado y que además lo tenemos muy claro, pero que no hay voluntad política para que eso sea el marco pedagógico que se desarrolle en los centros educativos. Y en estas lo que hago es decir, con Beatriz en este caso, con Beatriz y Desi, que vamos a sacar el segundo volumen, decir, esto es lo que se tendría que estudiar en todos los institutos. No en aquellos profes que están comprometidos, que son gente concienciada, que además lo hacen. No solo esos, porque todos los niños y niñas, todas las personas tienen el derecho inalienable a la verdad. Eso está establecido por el ordenamiento internacional y nuestro país lo ha suscrito. El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso está. Y por lo tanto, esto debería ser lo que el Ministerio y no la gente que hacemos con cierta voluntariedad o entusiasmo estos temas, quienes tendría que estar haciéndolo. Pero qué curioso, la Secretaría de Memoria Histórica Democrática ha pasado de llamarse Memoria Histórica a Memoria Democrática. Y ese giro epistemológico no es indiferente. El suprimir histórica y pasarse a llamar democrática, ¿qué significa? En lo concreto, que ya han sacado unidades didácticas sobre el terrorismo, pero no sobre el genocidio durante 40 años que hubo aquí en España. ¿Qué significa eso? Que quieren equiparar terrorismo y genocidio. ¿Cómo es posible? Cuando son dos elementos totalmente diferentes, en situaciones diferentes, de orígenes diferentes, en contextos, pero cuando se quiere equiparar esto, ¿qué es? La cesión de los partidos, que podríamos decir progresistas, a la derecha. Y este es el problema que tenemos en este país, que cuando la gente más progresista llega al gobierno, deshoja la margarita. Y empieza a decir, bueno, vamos a hacer... Bueno, aquello que dijimos de que íbamos a derogar los acuerdos con el Vaticano, y lo firmamos todos en sede parlamentaria, bueno, ahora no es lo urgente. Vamos a dejarlo. Vale, el tema de la ley Mordaza, que todos dijimos que lo íbamos a quitar,
bueno, es que ahora mismo no podemos, no tenemos números suficientes y es que llegamos a la reforma laboral y entonces la reforma laboral, bueno, vamos a derogar, bueno, pero no la del PSOE, solo la del PP. Bueno, pero del PP, los aspectos más lesivos. Bueno, pero dentro de los aspectos más lesivos, los que son prioritarios y dan un colchón social, y así llevamos 6 años. Llega Milei en Argentina al poder y en 10 días ha aplicado su programa a sangre y fuego. Igual que llega el Partido Popular aquí, o Vox, al poder y en 10 días ha aplicado a sangre y fuego su ideología y su programa. ¿Qué nos pasa? Y en educación siempre pasa lo mismo. Llega a la derecha y dice, vamos a hacer reformas, vamos a hacer una ley para que la gente sea mano de obra útil para el mercado laboral. Y vamos a hacerlo. Entonces, 100. Llega a la siguiente turno de gente progresista, porque aquí ha habido mucho tipo de bipartidismo, que dice el PSOE. Hombre, no tanto, vamos a reducirlo, vamos a dejarlo en 50. Llega de nuevo el PP, dice, otros 100. Entonces llega el PSOE y dice, no hombre, reduzcámoslo a 50 y al final ya tenemos los 100 primeros. Esto es lo que nos está pasando aquí, pero esto es lo que está pasando en todo el mundo. Que hemos asumido, comprado el marco del relato neoliberal que no tiene ni que explicarse. No necesita contarse. ¿Sabéis por qué están preocupadas las maestras de educación infantil? En los centros de educación infantil, antes a la salida, lo primero que le preguntaban a una maestra o un maestro infantil, y digo las maestras porque está profundamente feminizada, curiosamente es prototípico los centros que todas son maestras de educación infantil, excepto el director. Pero eso sí, la escuela es el espacio más igualitario, es un espacio igualitario. Pues antes, a la salida del cole, las mamás y los papás, ¿qué les preguntaban a las maestras de educación infantil? Pero, ¿ya sabe leer y escribir el niño? ¿Ya sabe escribir y leer la niña? Y la maestra decía, a ver, es que estamos trabajando en las destrezas psicomotrices, la coordinación con lo manual, que lo que trabajamos son habilidades finas. A ver, no, a mí déjame de vainas, ya sabe. Dice, pero, ¿y eso? No, para que cuando ya esté preparado para el trabajo, cuanto antes, para que llegue al mercado. Y tú dices, pero por Dios, la educación infantil era para que la gente se desarrollara. Hemos perdido el norte completamente. ¿Sabéis lo que preguntan ahora? Pero ya sabe inglés, ya es bilingüe, ya. Y ahora las maestras de educación infantil están que no saben dónde meterse, porque resulta que tienen que hacer proyectos de emprendimiento. El emprendimiento es la 8ª competencia que proviene de la Unión Europea, que se llama, en inglés, ser empresario. Pero aquí cantaba mucho, era como muy llamativo eso de decir, aprender a ser empresario, ¿no? Ojo, yo cuando pregunto a mis alumnas y mis alumnos en la universidad de 18 años quién crea la riqueza de este país, no, dicen los emprendedores. Los emprendedores, porque están bien adoctrinados. Digo, o sea, que los empresarios y las empresarias de este país son una ONG. Traen la riqueza y dicen, claro, gracias a ellos trabajamos, me dice, gracias a ellos trabajamos. Hay que ponerles una alfombra roja. Yo digo, o sea, que son una ONG, ¿no? O sea, que en vez de puestos de explotación, lo que son puestos de ONG porque lo que están es preocupados por ti, ¿no? Porque tú trabajes, tengas un salario y... Digo, ¿en qué país vivís? ¿Qué os hemos estado enseñando? Este es uno de los problemas. Que mi alumnado asume que no sabe ni siquiera qué significa el término plusvalía. No sabe ni siquiera que lo primero que se estudiaba en economía era que el planeta que tenemos tiene recursos escasos
y lo que se trata es de cómo distribuirlo de la forma más justa posible. Eso es el principio de la economía, ¿no? No, aquí es hacerse cuanto antes rico. Y digo, oyes, rico significa que para tú enriquecerte significa que alguien tiene que empobrecerse, ¿no? Si alguien se queda con una parte de la tarta, o la mayor parte de la tarta, que es lo que está pasando, y entonces los demás, ¿qué les queda? Ay, a mí que no me cuenten. Es un poco como Trump, ¿no? Que decía, después de mí, el diluvio. Todo esto que se está metiendo en pena, se está metiendo desde infantil. Porque esto de ser empresario, aquí se ha traducido como ser emprendedor, es la competencia estrella actualmente en la educación, el emprendimiento. De hecho, se ha quitado el de la AFP, formación y orientación laboral, y ahora se habla de emprendeduría, sería más o menos de iniciativa propia, de cómo lo que nos llega a nosotros cursos permanentemente en la universidad. Patenta tu invento. Monta una spin-off, una empresa para sacar negocio del conocimiento público que te hemos dado entre todos, pero que tú hagas negocio de él, ¿no? Y de paso, la universidad se lleve el 15%, porque ahora las universidades son como una caja registradora que hasta por respirar te cobran. Pues bien, esto proviene de este modelo. Y claro, las maestras de educación infantil se encuentran con que ahora ya no solo se trata de vamos a hacer muñecos de plastilina, porque con los muñecos de plastilina, bueno, pues trabajamos todas esas destrezas, todas esas habilidades finas, coordinación con lo manual, destrezas psicomotrices y tal. No, es una vez hechos los muñequitos de plastilina y tal, tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento. ¿Y en qué consiste el emprendimiento? En cómo vendo yo eso a quién. Pues a la familia, que es a la que le doy el palo más cercano. Y luego, cuando ya está agotada la familia, empiezan como aquello de Abón llama a tu casa, ¿no? A los vecinos, a las vecinas, empiezan. Eso sí, por una buena causa, siempre. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Las reglas del capitalismo. El emprendimiento no es solo eso de la iniciativa, es que las relaciones que tengamos los seres humanos entre nosotros son de comercio y de negocio. Es que hablar ahora en contra del mercado es como hablar en contra de la maternidad. Eso lo dice Susan Jones. Cuando decimos, no, pero es que tendría que estar en manos públicas y del común. No, el mercado es el que tiene que regular. Y el mercado, y lo que hay que hacer es dar cuanto más libertad posible al mercado, que al final todo el mercado siempre ha vivido a costa de lo público. La construcción, cualquier negocio desde la ATT inicial en Estados Unidos a cualquiera, siempre ha vivido a costa de lo público y ha parasitado lo público. Las grandes empresas así se han desarrollado. Este modelo, de hecho, ha llevado a que ahora ya hemos hecho una encuesta a 12.000 estudiantes en Murcia sobre cuáles serían sus referentes, qué es lo que desearían ser en el futuro. ¿Y sabéis cuál era su referente de futuro? Amancio Ortega. Amancio Ortega. Esto es lo que estamos construyendo con este modelo. Y claro, ciertamente lo que está tratando de plantear alternativas es esto de la pedagogía antifascista. Porque si algo ha tenido claro que el neofascismo, a diferencia del fascismo tradicional, lo que ha integrado es justamente el modelo neoliberal. El capitalismo se dio cuenta en nuestra era que no necesitaba ser destructor, sino seductor. No hace falta tanto tirar bombas como poner McDonald's. Porque la gente acaba deseando ser parte del sistema. Ahora la gente está más preocupada por la bolsa, el IBEX 35 y la marcha de lo que ya se ha convertido en parte de las noticias. ¿Os habéis dado cuenta
que nos informen sobre en las noticias sobre cómo va el IBEX 35. Sabéis que el IBEX 35 la mayoría de esas empresas provienen del expolio republicano. No hay más que leerse el libro de Antonio Mestre, de Franquismo S.A., cómo el expolio republicano fue lo que permitió ahora a las Koplovich, a Botín, a todas las grandes empresas. De hecho, yo empecé en este tema de la memoria democrática justamente cuando en el pueblo de Favero, de mi compañera, que ella era la directora, yo me dedicaba a la producción de documentales en ese momento, y era la directora, fuimos a su pueblo a grabar en vídeo en una escuela, en un instituto, a la gente de bachillerato. Una sola pregunta. ¿Vosotros y vosotras sabíais que en este pueblo hubo un campo de concentración franquista? De los tantos que hubo en toda España, porque vais a Auschwitz y lo habéis visitado. ¿Sabéis que aquí hubo uno? Ninguno sabía que allí había habido un campo de concentración. ¿Pero por qué era esto grave? Porque quienes habían estado en ese campo de concentración trabajando como esclavos de Franco para Minas Moro, extrayendo el carbón, eran sus abuelos y nadie les había dicho nada. El silencio ese que a los hijos le transmitieron para no tener problemas, se lo habían transmitido a su vez a los nietos y las nietas. Pero fueron esta generación de nietos y nietas que empezaron a decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué no sabemos nada del abuelo, de la abuela? Y no veáis lo que supuso para ese grupo. Todavía lo recuerdan, 30 años después, cuando fuimos con ellos y con ellas al lugar de la memoria, donde habían estado presos sus abuelos. Fue como una catarsis. Y decían, nos han robado nuestra historia. Esto es lo que está pasando ante nuestros ojos con el silencio cómplice de las instituciones, porque no hay voluntad política para llevarlo a cabo. La Ley de Memoria Democrática, la reciente, establece en su artículo 43 y 44 que es obligatorio introducir estos contenidos en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, en primaria y en la formación inicial del profesorado. Y fuimos a hablar con el Ministerio de Educación. Recogimos 35.000 firmas para decir, esta es la ley que te obliga. Hay más de 35.000 firmas encabezadas por los especialistas más reconocidos en el campo de la memoria histórica que te obligan, lo tenéis que introducir. ¿Qué pasó? Que en la ley actual de educación, todos los estudiantes españoles tienen que estudiar el Holocausto alemán. Lo pone así, tal cual. Tienen que estudiar el Holocausto alemán como un saber básico esencial, pero no el Holocausto español. No aparece en la norma. Y en lo que se desarrollan como contenidos que se llaman decretos del currículum, lo que son los contenidos escolares, en cuarto de la ESO no aparece, ni siquiera nombrado. En bachillerato algo se da, pero como está la selectividad, nunca se llega. Con lo cual hemos generado toda una generación de gente joven que desconoce absolutamente su pasado, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Y normalizan el fascismo como una opción posible más. Es más, ahora llamar la atención es ser de Vox, es ser antisistema. Esto es lo que estamos teniendo, y esto con lo que tenemos que plantearnos y cómo luchar. Y finalizo con esto. Es verdad que estos libros están dirigidos fundamentalmente a la comunidad educativa, porque nos tenemos que plantear qué hemos hecho durante los últimos 20 años en educación, qué hemos hecho
para que haya tanto votante de Vox. En concreto, 211.000 en Castilla y León. 211.000 personas en Castilla y León mayores de 18 años. Imaginaros las nuevas generaciones que llegan. ¿Cómo es posible? Más de 3 millones en España. Que estén considerando que una opción supremacista, una opción absolutamente donde, por poner un ejemplo, la vicepresidenta de Vox decía hace poco en sede parlamentaria que lo que había que hacer era poner asignaturas de costura, porque coser empodera. Y era una respuesta parlamentaria a una cuestión que le decían otros. Decía, porque ella lo que estaba preocupada, y lo decía con estos términos, es por el lesboterrorismo y por la ideología de género, que eso no son más que tonterías, tontadas y majaderías, decía ella. Esto es lo que están haciendo, introduciendo los toros, cuando justamente tenemos más sensibilidad ante el maltrato animal. Formación profesional de toreo. Es curioso, uno de los criterios de evaluación de esa formación profesional era la pureza en la suerte y el arte de matar. Y te quedas así un poco estupefacto y dices, ¿de verdad? Claro, es que lo habían enseñado toreros y gente del mundo taurino en la formación profesional. Cuando mayor sensibilidad tenemos ante el maltrato animal, justamente es cuando meten esto. Cuando meten dentro de la escuela todo, pero no solo en la escuela, ¿vale? Porque están haciendo campamentos de verano para distraer a niños soldados, que además se llaman los tercios de Lezo. La gente más mayor seguramente lo recordará, Millán Astray, que además se visten de militar, se llaman cadetes, se saludan militarmente y disparan con armas aquí en España de fogueo, en Estados Unidos armas de verdad, y aprenden desde los 7 años, niños y niñas que en vez de estar aprendiendo lo que es educación para la paz, lo que están aprendiendo justamente es este patrioterismo militar. Claro, en todo este mundo digo, es cierto que todo esto se dirige a la escuela, fundamentalmente. Y a la escuela me refiero a familias, me refiero a profesorado, alumnado, instituciones que están en esto. Pero también nos tenemos que preguntar qué ha hecho la tribu. Ese término, ese refrán que se dice ahora habitualmente, que necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo socialmente? ¿Qué estamos haciendo socialmente para que haya resurgido esta peste, como lo decía Camus, como decía Bertolt Brecht, como decían los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que no la superaremos hasta que no se supere el capitalismo? Pero mientras tanto, ¿cómo es posible que dejemos que avance esta peste que es capaz de destruir la democracia en nombre de la propia democracia? Por eso creo que en la escuela, pero también en la calle, en las ciudades, en las políticas municipales, en las asociaciones de vecinos y vecinas, en todo el entorno, en los actos deportivos, debemos educar efectivamente en el antirracismo, debemos educar en la interculturalidad, debemos educar en los derechos humanos, pero todo desde una perspectiva claramente antifascista. Porque si algo tenemos claro es que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. O alguna intervención. ¿Alguna intervención? Y si no, pregunto yo al último que ha llegado. Pues siempre No, lo que hacemos. porque entonces salimos mañana. Le pongo el examen. David. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia. Y quería preguntar, bueno, más o menos sí que se está hablando un poco de cuando llega la izquierda al poder, que vamos a unos ritmos distintos cuando llega la derecha. Y lo comentaba porque en Laguna de Duero, municipio que está aquí cerquita en nuestra provincia,
hace poco salió una noticia, hará como un mes, de un profesor que es un profesor de primaria, que lo que había hecho es repasar los cuadernos de apuntes de todos sus alumnados y tacharles o arrancarles las hojas en las que estaba puesto el lenguaje inclusivo. La alumna, el alumno, y lo denunciamos tanto desde Izquierda Unida como también desde más colectivos de Laguna de Duero. Y la respuesta de la derecha, que no le ha costado nada, es decir, ha sido un desliz, no volverá a pasar. Y ahí ha quedado. Cuando si esto es al revés, me refiero, si fuese algo en el sentido contrario, la derecha no pararía de dar caña. Digo, amnistía, por ejemplo, no. Entonces, ahí sí que, como ves un poco que somos muy tibios y cosas de estas, como por ejemplo, que un profesor tache directamente todo el lenguaje inclusivo en los cuadernos de apuntes, pase sin pena ni gloria y que nos hemos enterado aquí concretamente porque vivimos al lado, pero que seguramente que mucha parte de la provincia de Vic ni se ha enterado, o de Castilla y León. Entonces, un poco, ¿cómo ves esa parte? Yo diría que hay dos palabras que definen esto. Uno, primera palabra, impunidad. Y dos, medios de comunicación. ¿A qué me refiero con impunidad? La derecha y la ultraderecha en todo el mundo, no solo en España, sabe que tiene absoluta impunidad con la corrupción que practica, con las barbaries que perpetra. ¿Por qué? En España especialmente esto es así. ¿Por qué? Porque cuando murió el dictador pasaron de ser fascistas a ser demócratas. De la noche a la mañana, en los estamentos policiales, en los estamentos judiciales, en los estamentos militares, en los estamentos, en todos, políticos. Quiero decir, Fraga, que en cualquier juicio de Nuremberg lo habrían condenado y posiblemente ejecutado por la colaboración con la dictadura, con el franquismo, igual que se hizo con el nazismo, resulta que fue presidente de una comunidad autónoma. Es decir, se saben impunes. Este es el mayor problema, que no hay consecuencias. Y cuando uno se sabe impune, que la policía le va incluso a aplaudir y dar una palmadita cuando está en torno a una sede ahí organizando o pegando a un muñeco del presidente y no va a pasar nada, que le van a pedir el DNI o no sé qué y va a salir por la puerta de atrás, quiero decir, porque son de su clan. Este es el primer asunto, la impunidad. Cuando se tienen consecuencias, en la educación lo sabemos, cuando los niños y las niñas tienen consecuencias de los actos, se lo piensan. Cuando se saben impunes, siguen acosando. Y el problema, advierto aquí, es que no solo es, como pasa en el acoso escolar, de quien acosa y quien es acosado. El elemento fundamental es qué hace el resto de gente cuando pasa esto. Y normalmente lo que suele suceder es que miramos para otra parte, que no queremos conflictos, que no nos implicamos y permitimos, y que ahora pasa un conflicto ahí y la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Sacar el móvil y ponerse a grabarlo. En vez de separar a la gente, en vez de participar, ver quién ha sido la víctima o el victimario, si al acosador no le rieran el acoso, no seguiría acosando. Esto es la impunidad. Y la segunda palabra son medios de comunicación. La jerarquía católica nos cuesta a todos los contribuyentes 12.000 millones de euros anuales. De esos 12.000 millones destina el 2% a Cáritas, que es lo que vende siempre. El resto va para sus cosas, sobre todo para las 13 televisiones que tiene, para las no sé cuántos radios y medios de comunicación. Las editoriales de los libros de texto escolares son fundamentalmente de la Iglesia Católica. Santillana es SM, que todo el mundo conoce. Es Sociedad Marianista. Es decir, las grandes industrias de los libros de texto en torno al cual está el 99% del tiempo escolar
por desgracia, vehiculado tanto para el alumnado como para el profesorado, son de la jerarquía católica y decide qué contenidos pone. Y sí, determinados contenidos los pueden poner, pero los ponen en chiquitito. La represión, por ejemplo, o la lucha antifranquista, ocupa el mismo espacio que el de Mariquita Pérez, el muñeco más ansiado de los 50. El mismo espacio. Tú dices, pero esto es una locura. Pero si los medios de comunicación están al servicio de la derecha y de la ultraderecha de este país, yo no sé cómo será aquí el Diario de Medina, si se llama así o no. Pero el Diario de León es de la ultraderecha. Es que antes era de la derecha, pero ha ido girando progresivamente porque ahora ya se vende con El Mundo y entonces las editoriales, eso, día tras día, con la gota malaya permanentemente, y hay mucha gente que lo sigue leyendo en los bares y sigue siendo adoctrinado permanentemente. Si a esto le sumimos la Sexta, la 4, la 3, la 1, donde en la 1 nos dice que es que empodera que te llamen zorra, porque hay que resignificar ese término, pero con purpurina y brillantina. Y tú dices, pero, ¿a qué subnormal se le ha ocurrido que Televisión Española, una televisión pública, diga esto y promocione esto? Pero es que tenéis que ver los relatos de las noticias de los periodistas destacados de Televisión Española en los distintos países que no son Estados Unidos o que no son de la órbita de Estados Unidos. Oye, si parece que retransmiten el cable del Pentágono, en vez de decir la versión que ellos ven, parece que son agentes de la CIA. Entonces, si los medios de comunicación que tenemos son estos, si los videojuegos que juegan nuestros chavales son estos, Fortnite, no hay ni una sola guerra, no hay ni una sola forma de violencia que no se haya plasmado en videojuegos. Ningún tanque, ningún aparato militar que no esté en videojuego. Si las canciones de reggaetón vuelven otra vez a 40 años atrás, si el modelo social que tenemos es de puro consumo y mi alumnado me dice, vale, Quique, no me comas la oreja que yo este fin de semana me voy a consumir a Carrefour. Si lo que estamos comprando es permanentemente, es que esto, pero tú necesitas realmente esta chaqueta. No, pero es que me hace juego con... Y este es el modelo que la sociedad adulta le ofrece y sus referentes son el youtuber, el Rubius que se va a Andorra para no pagar Hacienda, o el Dani Alves que viola pero tiene un aparato de abogados del copón y parece que es la víctima él. Si vivimos este modelo social, yo digo, ¿cómo van a ser los jóvenes? Decimos que ahora los jóvenes no hacen caso de los mayores, ya no atienden los principios y los valores morales. Estoy diciendo exactamente lo que decía Aristóteles, en el siglo IV. Lo mismo que dijo San Agustín en la Edad Media, lo mismo que decía en el Renacimiento, lo mismo que decimos ahora es que se van de botellón. Lo mismo, los jóvenes son producto de la sociedad adulta que viven. Y cuando mi padre me decía, mira chaval, lo importante, yo que soy hijo militar, lo importante es participar. Yo le leía en la cara y en los ojos el mensaje real. Lo importante es ganar. Porque el fútbol es la esencia de este país, donde tiene que haber 28 perdedores, pero de verdad que no sabemos divertirnos sin que haya gente que tenga que perder. No sabemos otra forma de ocio de consumo. Y que nuestra mentalidad se construye desde la meritocracia esa de el ascensor social. Pregunta en la calle, preguntar en el bar. Oye, ¿tú eres clase trabajadora? Y te dicen, yo clase trabajadora, no, yo soy clase media aspiracional, hacia arriba. ¿Y a qué aspiro yo? A que me toque la lotería. ¿Quién no ha jugado la lotería? Lo que queremos es estar en la parte de arriba del sistema, no a cambiarlo. Esto es lo que es neoliberalismo en vena. Esto es lo que es el modelo en vena. Esto es lo que es el capitalismo, que es como el agua para el pez, que ni siquiera somos conscientes de ello. Y estamos embarcados todo el mundo. Entonces, lógicamente,
si hay impunidad para la derecha, los medios de comunicación están en la derecha y cuando llegamos a la izquierda compramos los marcos y los discursos de la derecha y acabamos gestionando el capitalismo, llamémoslo de rostro humano, llamémoslo de tercera vía o como le llamemos, la gente al final dice, mirad, en esta lucha, en esta selva de lucha de todos contra todos, como decía mi padre, el primero capao. Por lo tanto, ¿quién dice que nuestros los primeros? Vox. Entonces, vota Vox. Este es uno de los problemas que tenemos. Ya lo dijo Margaret Thatcher. Ellos lo dicen y lo tienen bien claro. Warren Buffett dice, lucha de clases, el segundo broker más importante del mundo. ¿Lucha de clases? Claro que hay lucha de clases y nuestra clase la va ganando por goleada. Porque vosotros y vosotros ya decís, no. ¿Qué es eso de lucha? Siempre estar con la lucha, siempre con las clases. Pero qué historia aquí. Aquí es ciudadanía, que aquí todos somos sociedad civil. Y sociedad civil es Amancio Ortega y sociedad civil es Ana Botín, igual que tú y yo, si somos todos comunes. Pero es que, como si dijeran, nos mean y decimos que llueve. Y decimos que llueve. Porque ellos lo tienen clarísimo. Y lo están implementando diariamente. No solo Warren Buffett. Es decir, cuando dicen que la lucha de clase existe y que ellos la van ganando por goleada, ya lo dijo después Margaret Thatcher. Dijo, no quiero un país de proletarios, lo que quiero es un país de propietarios, que tengan algo que perder. Y cuando tú tienes la hipoteca, cuando hemos inventado el crédito, ¿para qué es? Para que tú mantengas el sistema. Para que tú desees ser parte del sistema. Y Margaret Thatcher dijo, mi mejor logro, ¿sabéis cuál es? Lo que yo lego a la humanidad, Tony Blair. Porque Tony Blair es justamente el que compró el marco de Thatcher, pero vestido de socialdemocracia. El socialliberalismo que nos dice, hay que gestionar el capitalismo, es lo menos malo que tenemos, no hay alternativa. Y entonces lo que hay que hacer es, de rostro humano, dar ayudas mínimas garantizadas. Todo mínimo, mínimo. Pero no le vamos a poner coto a la riqueza. Cuando yo le digo a mi alumnado, a ver, dejaros de vainas. Las campañas de pobreza cero es una, como diría en la televisión, mentira. Hagamos campañas de riqueza cero. Para que haya pobreza cero tiene que haber riqueza cero. Y mi alumnado se me queda así y me dice, ¿y entonces cómo me motivaría yo? Y son los futuros profesores y profesoras de vuestros nietos y vuestras nietas. Lo digo por la edad, Este es el problema. Yo quería añadir una cosa. Aparte que incluso es anterior a Aristóteles, que hay una tablilla mesopotámica que ya habla del tema. Llevamos toda la vida diciendo que los hijos son los jóvenes son malos, nosotros éramos malísimos también. Aquí en Nueva Madura sigue siendo malísimo. O sea, que no me hace ni caso, no me escucha, ¿qué le vamos a hacer? Yo quería añadir una cosa. Creo que tenemos una parte de responsabilidad importante en la gente que está concienciada y en la izquierda, porque nos autocensuramos y tenemos miedo a decir las cosas tal y como son la mayoría de las veces. Permitimos que la derecha diga las barbaridades más absolutas y más terroríficas y se las perdonamos y las justificamos, y a nosotros nos da miedo decir las verdades cuando son cruentas, sea la que sea. No nos atrevemos a decir ni siquiera que somos antitaurinos, cosa que yo en mi caso ya creo que tiene todo el mundo asumido, pero me han dicho más de una vez lo de ten cuidado con eso, que no sienta bien. Por poner un ejemplo, que es algo que no es tan terrible, pero es que hay otras muchas cosas que también nos callamos por pudor o por no llamar la atención o por no generar una discusión que a la otra parte le da absolutamente igual. Y creo que eso también deberíamos hacérnoslo mirar y sentir que tenemos parte de la responsabilidad de la situación precisamente por eso. Yo quería hacer otra pregunta, y aprovechar, así un poco ya más maliciosa. Comentabas antes de un poco lo que son, lo que pide un poco los padres cuando llevan a los hijos al colegio, al instituto, a la universidad,
y también un poco lo que enseñan los profesores. Y me acuerdo que cuando estudiaba yo en la facultad, teníamos un profesor que esto era que decíamos una María, porque era una asignatura que era de libre elección, podías coger o no coger. ¿Sabéis por qué se llamaban Marías, no? A esas asignaturas. Entonces era Ecología y Desarrollo y Mano Sostenible, más o menos, no me acuerdo exactamente de nomenclatura. Y estaba muy bien porque nos preguntó un día, ¿ha salido una noticia que va a caer un meteorito en España dentro de 3 meses? ¿Es verdad o mentira? Nos preguntaba. Y estábamos diciendo, pues yo no he visto nada en prensa, tú lo has visto en redes, pues tal. Estábamos un poco debatiendo sobre si era verdad o mentira lo que nos había dicho, si lo habíamos visto en medios o no. Y bueno, pues pregunta unos cuantos que sí, unos cuantos que no, y al final dice, bueno, estáis todos equivocados porque aquí nadie ha reflexionado ni ha pensado un poco sobre lo que yo he dicho. Si es un meteorito, pues se sabe el día exacto, la hora exacta en la que va a colisionar, dice, y nadie está pensando en eso, sino que no estáis pensando, como en este caso es en ingeniería informática, estáis pensando como personas, que es a lo que venís a la facultad, a aprender a pensar. Y eso que nos abrió un poco los ojos en nuestro profesor de Ecología y Desarrollo, creo que fue el único que nos hizo realmente reflexionar y pensar más allá de simplemente hacer cuentas y números, que es lo que hacían los demás profesores. Entonces, ¿qué parte de culpa, por así decirlo, crees que tiene un poco el profesorado en que simplemente nos enseñan contenido súper teórico de matemáticas, ciencias, pero no nos enseñan muchas veces a pensar? ¿Cuánta gente de aquí sois profes o habéis sido profes? 2, 3. Bueno. Si vais ahora a los centros educativos, sobre todo en secundaria, en infantil no tanto, en primaria ya empieza, pero en secundaria sobre todo, y veis la formación que pide el profesorado, es formación en gamificación, mindfulness, flipped classroom. ¿Veis que no suena nada de todo esto? Porque además es en inglés. Porque si es en inglés todavía es más cool. Cool es el término para decir que es más guay. Pero en inglés. Bueno, pues claro, el profesorado no solo porque tiene una presión por los contenidos, acordaros, ¿cuántas horas de lengua tuvisteis haciendo análisis de complemento directo, complemento circunstancial, oración de subjuntivo? Y luego resulta que después de 1783 horas no sabíamos comunicarnos, no sabíamos comprender un texto, no sabíamos expresarnos, pero eso sí, hacíamos ahí tiempo haciendo los arbolitos dichosos. ¿Cuánta gente de aquí, si le preguntara, sabría hacer una raíz cuadrada o un logaritmo neperiano o encontrar o hacer una derivada? Siempre hay un friki, o dos, que suele surgir, como este caso. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer ejercicios de problemas que ni siquiera nos habíamos planteado? Por esa presión de que ahora toca este tema, que nos decían, es que ahora tiene que ser este tema, porque viene así. Llegó cuando yo tenía 15 años. A los 15 años, ¿en qué piensa un chico? Bueno, pongamos a los 16, porque a los 15 años una chica sí está mirando a los 18, pero nosotros, pongamos ya, como siempre somos menos evolucionados, siempre vamos por detrás y no nos comemos una rosca, a los 15 todavía estamos jugando a las caritas. Pero bueno, en general, a los 15 años ya tenemos las hormonas revolucionadas y una de las cosas que nos fascina pues, es todo el tema del sexo. De hecho, la pornografía, ahora el consumo de pornografía, la media está en los 8 años. Pero no pongamos el grito del cielo por los 8 años, el problema es que los de 80 años siguen educándose a través de la pornografía. Y esto es un problema serio porque es además la pedagogía de la prostitución. Es decir, del acceso al cuerpo de las mujeres por dinero. Bueno, el problema que tenemos es justamente, no voy a decir en ese sentido, pero a los 15 años, pues claro, está revolucionado. Y resulta que llegó la profe de Ciencias Naturales y nos dijo, este año la asignatura no se va a llamar Ciencias Naturales,
se va a llamar Aprender a ligar. Y yo me pasó como David. Yo soy de los que se ponía la parte de atrás y de los que estaba todo el día con las guerras de cerbatanas. No sé si lo conoceríais, aquello de los Boris Vic, donde cogíamos trocitos de granos de arroz y procurábamos acertar en el ojo a fulanito que no nos llevábamos bien, o bueno, andábamos siempre en esas. Y yo que estaba precisamente, justamente metiendo el grano de arroz en el bolígrafo y estaba a punto de soplar por él, me quedé así parado cuando dijo eso. Se va a llamar Aprender a ligar. No me lo podía creer. Claro, no solo captó mi atención, captó la atención de todo el mundo, y claro que luego estudiamos y trabajamos el aparato genital masculino, femenino, las vías urinarias, un montón de eso. Pero la de lengua nos explicaba en clase, oye, que para ligar, eso de tirar del pelo a la de delante, que no mola, que por mucho que tú creas que es llamar la atención y tal, que no. ¿Cómo podéis expresar a otra persona que la queréis? Y yo todavía me sé de memoria poesías de Mario Benedetti, que fue el que elegí yo, para decirle a alguien que me gustaba. Y cómo reconvertir esas poesías para decirlo a mi estilo. Y el de educación física, y eso era un proyecto conjunto, quiero decir, que no es que hicieran nada raro, es que se hacía un montón de trabajo que tiene sentido. El mayor problema que tenemos ahora mismo es que el profesorado, sobre todo, insisto, de secundaria, lo que hace es lo que hacemos todos los seres humanos, que aprendemos muy poco de lo que nos dicen, aprendemos mucho de lo que vemos. Eso que decíamos tradicionalmente de a los curas, o del refrán sobre los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, pues justamente el profesorado de secundaria, ¿qué es lo que hacía? Pues repetir lo que él había visto. ¿Y qué era lo que había visto? Que en la universidad le contaban cosas, él apuntaba y luego lo vomitaba en un examen. Y cuando le preguntaban, ¿pero esto para qué sirve? Para aprobar el examen. Pues ¿qué es lo que hace en secundaria? Coger el libro de texto y volver a contarlo con sus palabras y seguir para adelante. ¿Por dónde van los chavales? No, es por dónde voy yo en el tema. Los chavales no sé dónde se habrán quedado, pero yo sigo contando. Y claro, los chavales le preguntas, pero profe, ¿y esto para qué sirve? Para aprobar el examen, para cuando seas mayor, para cuando vayas a la universidad. Eso que nos decían, cuando seas padre comerás huevos y entenderás las cosas. Y llegaste a padre y dijiste, me han engañado, como en tantas otras cosas. El profesorado ahora mismo que tenemos en secundaria, un 60% iba para químico, iba para bióloga, iba para historiadora, y como no encontraron curro, dijeron, pues lo mismo que decía en mi pueblo, el que vale, vale, y el que no para guardia civil o para maestro. Y entonces acabaron en esto. Hay algunos que se han apasionado, y yo recuerdo, siendo orientador en el Instituto de Secundaria de León, el más grande, que eran 1.500 alumnos y alumnas y 150 profes, que un químico y un informático eran la referencia pedagógica para todo el mundo. Sí, lo que ha planteado Javi. Oye, no, que lo que ha dicho Jesús. Y era, ¿por qué? Porque empezaron a formarse y se apasionaron. Es decir, hay gente que se apasiona por la educación. Pero mucha otra gente que decía, no, mira, yo no puedo ir a la sesión de evaluación, que tengo que ir a comprar el Corte Inglés, y se marchaba. Y había gente que yo he visto en la sesión de evaluación pasando el periódico en la sesión de evaluación. Tenemos un claro déficit en la formación del profesorado, y eso son responsabilidad de las universidades también. Porque la directora del Banco Mundial de Mujeres, sueca, me decía, yo saqué lo que sería equivalente aquí es en selectividad de 1 a 14, ¿no? La nota. Lo que sería allí más o menos la selectividad, yo era, imaginaos, de 1 a 10, pues saqué un 9,3. Y yo quería ser maestra de educación infantil. Pero para maestra de educación infantil solo era partir el corte de 9,93.
Y entonces yo me tuve que dedicar a ser diplomática. Y decíamos, es increíble, aquí es justamente al revés. Si alguien tiene un 9 de 90 y no sé qué, y le dice, ¿y tú vas a ser maestro o maestra? ¿Pero qué dices, hombre? Tú métete a teleco, a diplomático, a relaciones internacionales o aeroespacial. Pero para cuidar niños y niñas. Porque lo que concebimos la educación es cuidar niños y niñas. Y los años fundamentales de desarrollo de los niños y las niñas es en esa época. Y estamos construyendo el mundo futuro justamente en manos del profesorado. Si no cambiamos esto, no cambiaremos, porque insisto, no cambiaremos el modelo social. Porque insisto, los jóvenes son producto de la sociedad adulta que tienen, porque somos sus referentes. Es más, todos los juegos que se han ido infantil es la imitación del modelo para ser adulto. Todo lo que trabajamos permanentemente y todo, acordaros, ¿por qué nos empezamos a fumar? ¿Por qué empezamos y queríamos tener el carnet de conducir? ¿Por qué? Si es que es siempre la imitación del mundo adulto y los referentes que les presentamos del mundo adulto, sea Amancio Ortega, sea el Rubius o sea Alves, es que son de comer aparte. Y hombres. Por eso lo digo. Que guste. Yo precisamente no soy profesora, pero yo quise ser profesora. Lo que pasa es que con mi nota me dijeron que cómo iba a ser profesora, entonces me metí en Derecho. Me equivoqué, pero bueno, estudié Derecho vosotros. Cuando mi hijo estaba, pues no sé si era cuarto de primaria o quinto, plantearon hacer dar las clases y libros a los niños. Y eso, bueno, pues fue una cobertura. Decían los padres que cómo se iban a dar clases y libros, que iban a hacer los niños, que iban a perder el tiempo. Bueno, pues además como estaba el colegio bilingüe, era inglés, entonces bueno, pues había que llevar a los niños a clases especiales de inglés para que estuvieran a nivel inglés. Bueno, yo al mío no le llevé a clases especiales de inglés, pero se defendió y ahora mismo se defiende bastante bien. Y ese año sin libros los chicos lo recordaron como un buen año, porque no había libros, unos libros de texto, pero sí que había un montón de material con el que poder trabajar. No sé si habéis visto la película Sala de Profesores. Yo el sábado me fui a verla, pues recordando mis deseos de ser profesora. Y yo lo que vi en la película era un fracaso del sistema. Lo que pasaba, a mi entender, era un fracaso del sistema. Porque hay en ese, no quiero destriparla, pero me pareció que hay un problema, se buscan unas soluciones, las soluciones no son acordes porque no se habla, se discute. Los padres están en contra de quiero decir, los padres no saben lo que ha pasado, hay una falta de comunicación. Y al final parece que la culpa se carga sobre los alumnos, quiero decir, o sea, al final a mí yo vi el culpable parece que era el alumno, cuando para mí el culpable no eran los alumnos, era el sistema que no había sabido dar una solución a ese problema. Os invito a que vayáis y bueno, pues que sufréis un poquito, pero con gusto. Has comentado antes que cuando hay una guerra, lo primero que cambia es el lenguaje. Y quien nos cambia el lenguaje son los medios de comunicación. Pero es que los medios de comunicación son un poder, ¿no? No son un cuarto poder o quizá otro poder más. El primer poder. El primer poder. Y se nos llena la televisión con junta letras, quiero decir, las conversaciones entre mayores en torno a qué giran, a los comentarios de los programas que hay por las tardes y demás en los que no se debaten ni se hablan ni nada por el estilo. Entonces yo creo que la sociedad es, o sea, que esa televisión que ahora, cuando nos decían que iba a ser esa televisión la que nos iba a dominar, realmente lo que nos domina es el móvil, la televisión está en el móvil.
y ahora somos extraños mirando una pantalla y no miramos a los demás. Los parques, tenemos parques, pero los niños no juegan en los parques, están absorbidos por toda la información que les llega de redes, de youtubers, de juegos raros. Has comentado también que cuando hay una situación de acoso escolar que se dice es que no exactamente al acoso escolar, sois iguales. Yo recuerdo una situación en la que un agente tutor, en el que se pone un policía, es decir, alguien ajeno a la institución escolar, y ya junta al acosador con el acosado y le dice, para mí los dos sois iguales. ¿Cómo se puede decir esto a una persona que está acosada? Yo no lo entiendo, nunca lo he entendido. Pero es eso, es la sociedad igual a las dos partes, igual a la víctima y al víctima. Y bueno, pues quería darte las gracias porque yo siempre que te escucho, me llevo antes de libros, en este caso me llevo a la Universidad de Antonio Mestre, he tenido la suerte de participar como alumna en algunas de tus charlas que han sido, la verdad que han sido, pues, vamos, ha sido conocer a gente como Santiago Albarrico, como Violeta, como tú, como Adolfo Guamán, ya Herrero, que ha sido una delicia. Y la has hecho de menos, espero que sí. Muchas gracias. Fíjate, voy a ponerle un ejemplo sobre la universidad, yo recuerdo la universidad, yo recuerdo que es una buena etapa, es una buena época, pero como materia de aprendizaje y demás, muy reglado, muy de aprender de memoria, mucha fecha, mucho dato, mucho bla 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 bla, hasta que en cuarto llegó un profesor que dijo: encontrar quién escribió el Quijote, cuándo lo escribió, cuándo nació y demás lo tenéis en la enciclopedia. Lo que hay que hacer es saber distinguir un texto del Cervantes de un texto de Lope de Vega o de uno de Rubén Darío y entender por qué están escritos, con qué se relacionan de la sociedad y con qué se relacionan del resto de la literatura. Y fue un cambiazo, pero es que fue el único de toda la carrera. Nosotros íbamos a clase a los exámenes con la carretilla, claro, no había móviles, no había ordenadores portátiles, ibas con la carretilla llena de libros porque te permitía consultar y hablar con el de al lado y con el demás porque tenías que hacer tu trabajo, tenías que aprender a pensar y a razonar y a hacer la lógica, pero solo hubo un profesor así en 5 años. Y por desgracia, hablando con gente que está estudiando lo mismo ahora, te cuentan que, bueno, que en vez de árabe tienen inglés, pero lo demás tampoco hay mucha diferencia. Entonces, es muy lamentable que la educación universitaria, que es la que fundamentalmente está formando a personas que van a ser ejemplo para el futuro, que van a gestionar la vida social, cultural y demás de la sociedad, no se fomente el pensamiento crítico, que eso se hacía fuera. Afortunadamente lo hacías fuera con otra gente y con otros medios, pero no en la universidad, y sigue siendo igual. Entonces tenemos un problema muy serio, pero muy serio, porque en cuanto a lo del lenguaje, que iguala a todo el mundo, depende. Cuando te dan la noticia de Palestina, te hablan de los presos palestinos y de los secuestrados, o de los secuestrados por Hamas. Dices, perdona, estamos poniendo en distinta situación a uno que a otro. Y estamos... Los palestinos siempre se han muerto. Los israelíes... a eso te voy, exactamente. Ese ha sido el lenguaje. Exactamente. ¿Ves un ligero atisbo ahora en algunos medios? Cuando ya empieza a darles vergüenza. Los palestinos siempre se morían. Y los israelitas eran asesinados. Sí, exactamente. Y el ascenso de Vox, por ejemplo, ha sido evidente. El apoyo al principio, la gracieta de este partido que viene, que llega con estas ideas y que está. Y cómo han ido incluyéndolo progresivamente en las noticias y cómo ha ido creciendo, con el apoyo de la prensa
de forma más o menos disimulada la crítica, pero han ido a piñón. Y como veías las noticias sobre Podemos, por ejemplo, que era el otro polo más, por ser más, por no hablar del Partido Comunista, de izquierda media y tal, y cómo las noticias se andan de una manera y de otra, cómo se alzó a Podemos al principio y cómo se hundió también con la prensa, entre otras muchas cosas, pero también con el lenguaje y con la forma de dar las noticias, con la forma de presionar y cómo a nosotros nos afecta, porque al final se sigue hablando de comunismo, se sigue hablando de la izquierda con un cierto tono de desprecio y con unos matices despectivos y de miedo, porque la gente sigue teniendo miedo al comunismo, pero no tienen miedo al fascismo. Y eso es porque se sigue machacando en el mismo tema. Y el lenguaje es fundamental, fundamental. Y hablar de asesinato y hablar de muertos es completamente distinto. Convierte a unos en víctimas y a otros en muertos. Hay un filósofo que no fue nazi estrictamente, pero tuvo coqueteos con los nazis, que marcó la filosofía del siglo pasado, el siglo XX, que se llama Heidegger. Él escribió, entre otros, El ser y la nada, y una de sus frases era que el lenguaje es el horizonte del ser. Traducido al cristiano, es que el lenguaje construye la realidad. Y de hecho, es la forma de nombrar las cosas, así nos hacen ver de una forma o de otra. Y es completamente diferente. El lenguaje construye la realidad de tal forma que no es inocente los términos que se emplean. En Sumar, que hemos estado elaborando el proyecto de país y yo me he encargado de educación junto con otro colega y una otra gente, al final el grupo fue de más de, porque se desbordó, de casi 80 personas. Cada coma estaba medida, cada término estaba establecido. Luego, todavía no sabemos quién, cuando llegó a ser el programa, pasó a ser el programa de Sumar oficial, nada de eso apareció. Y cuando llegó el acuerdo de gobierno con el PSOE, apareció lo contrario. Todavía estamos buscando al traidor. Bueno, al margen de esto, lo que quiero decir es de la importancia del lenguaje. Cuando tú dices, este colegio es bilingüe, estás mandando un mensaje. Ahora los coles ponen todos afuera, colegio bilingüe. Cuando tú utilizas el término libre elección, tiene un contexto radicalmente diferente. Es decir, que la libertad, aquella libertad republicana, la libertad colectiva frente al tirano que además luchaba por los derechos colectivos, ahora ha pasado a ser la libertad de Ayuso. De yo me puedo tomar una caña, aunque esté infectado de los virus que sea y contaminado al lado, porque yo lo valgo. Pero claro, eso se va estableciendo en los anuncios. ¿Os acordáis de la República Independiente de mi casa? Eso se va estableciendo en el lenguaje. Los medios y redes sociales tienen detrás equipos de psicólogos, de psicólogas, de sociólogos, sociólogas, de especialistas, que su única finalidad es conseguir que estemos más tiempo delante de esas ventanas. Por eso cuando nos paramos y estamos subiendo el reel, estamos subiendo o mirando distintas historias en Facebook o en Twitter o en Instagram o en TikTok o en BeReal, que ya ni os sonará porque es lo que nosotros cuando llegamos a Facebook, los chavales se nos fueron a Twitter, cuando llegamos a Twitter se largaron a Instagram, cuando llegamos a Instagram se afincaron en TikTok y cuando hemos llegado a TikTok se fueron a Twitch, cuando hemos llegado a Twitch ya están en BeReal y entonces la mayoría de nosotros ya no sabemos ni de qué va el asunto ese.
Bueno, pues se dedican justamente a que tú permanezcas y tengas atención, porque eso es lo que vende. Y de hecho, ahora mismo tenemos un problema, hablamos de soberanía económica, de soberanía alimentaria, pero ¿quién habla de soberanía digital? Porque ya no solo nos comunicamos analógicamente como estamos haciendo ahora. David está grabando, eso se va a poner en la red y eso lo va a escuchar otra gente. Tenemos una videollamada, hacemos continuamente manejo de redes, permanentemente. Ponemos mensajes, recibimos mensajes, WhatsApp, Telegram. ¿Y en manos de quién está eso? De 5 grandes multinacionales, cuyo acrónimo es GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Estas 5 grandes deciden qué va a ser nuestra comunicación. Y están convirtiendo los centros educativos en donde, con la ventana de oportunidad de la pandemia, del COVID, que nos encerraron a todos y entonces nos teníamos que comunicar, con eso ya ha quedado asentado en las escuelas. Y las escuelas ahora son macrogranjas extractivistas de datos. El oro blanco del siglo XXI, donde nuestros niños y niñas están poniendo todos sus comportamientos, todos sus datos, todo su informe, y van a ser clientes presentes y futuros de grandes compañías que entonces dirán: no, a ti no te voy a hacer un seguro, porque es que ya sé que tú tienes un problema cardíaco y entonces no me interesa. No, es que a ti el hospital no te va a admitir porque resulta, porque eso se vende. Y eso es lo que es monetizar. Ahora llaman monetizar. ¿Quién nos defiende de esto? Claro, cuando decimos tomar los medios de producción, que diría el viejo Carlos Marx, ahora los medios de producción también son los medios de producción digitales y tenemos que tomarlos. ¿Y eso qué significa? Es que muchas de las cosas que planteamos es que ni siquiera nos las imaginamos, es que no nos las creemos. Tenemos que nacionalizar Facebook, tenemos que nacionalizar Twitter, tenemos que nacionalizar Amazon. Y eso está recogido en el artículo 148 de la Constitución, una Constitución franquista, que proviene del franquismo. Lo cito ayer y era con ruido de sables, que todo el mundo concedía, ¿no? A mí me acaban de expropiar terreno en mi pueblo porque van a poner allí una macrogranja eólica. Y dicen, por el bien común. Y digo, vale, pues el tiene que expropiar, lo expropien. Pero yo quiero que expropien también, tener las fuentes energéticas en las manos del común, nuestra soberanía digital en manos del común. Y esto es lo que solo se necesita voluntad política. Lo demás es cuento y parche. Lo demás es poner el parche a un sistema que al final acabamos gestionando. Yo no quiero gestionar el capitalismo. Y cuando esta mañana me entrevistaba la cadena SER y me preguntaba por pedagogía del decrecimiento, dices que en tu subtítulo dices superar el capitalismo. Y es que entonces, ¿a dónde vamos? ¿Al comunismo? Y digo, claro, al bien común. Es que el comunismo reparte la miseria. Digo, efectivamente, reparte lo que hay de la forma más justa posible. Y si hay miseria, lo repartimos. Pero es que, si no, nosotros tenemos 3 coches por familia a veces. Es que si los chinos y las chinas y los indios y las indias tuvieran 3 coches por familia, este planeta no soportaba ni siquiera el peso de los coches. Necesitaríamos 23 planetas para cargarlos en energía. ¿Dónde va todo lo que hacemos ahora? No se trata de hacer coches verdes, David. De dejar de hacer coches. Es que hemos venido un coche verde. El greenwashing, Dejar de hacer coches. Porque ¿dónde va a ir todo el reciclado de ese coche? Todo el litio de las baterías. Es que yo voy por Marruecos y hay
kilómetros y kilómetros de desierto, que el desierto no es el de arena siempre el que vemos, de bolsas de plástico negro. Es que hay un continente de plástico de basura en los océanos. ¿Dónde metemos todo? ¿Dónde reciclamos toda la mierda que estamos creando? ¿Y los residuos nucleares? ¿Y qué hacemos con todo eso? Como decía Trump, después de mí, el diluvio. Esto es lo que tenemos que repensar, que es que no solo estamos generando residuos, es que estamos en un modelo de capitalismo donde la desigualdad antes era de 1 a 30. Los hiperricos con los miles de millones de pobres. Ahora es 1 a 230. Cada vez hay mayor desigualdad. Hicimos un mal análisis en el 15M. Aquellos, ¿acordáis del 1% contra el 99%? Eso es mentira. Si fuera así, el 1% estaba arrasado. Pero resulta que hay un 30% de ese 99% que es clase aspiracional y que espera, lo que espera es llegar a ser parte de ese 1%. Y por eso justifica que vivan así y que un CEO, ¿sabéis lo que es un CEO? No es un CEO. Un CEO, un director empresarial, cobre lo que están cobrando estos absolutamente impresentables como Ana Botín, las Koplovich, el del Florentino Pérez, o toda esta morralla, pero decir, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es permisible ese libre mercado? Pueden ponerse los sueldos que quieran. Que no. Que en función del bien común hay que saquearlos. En vez de saquear a los países del sur, hay que saquear a la riqueza, hay que expropiar la riqueza. Si no, todo lo demás es floritura y cuento. Salir del capitalismo significa otro modelo de vida en función del bien común. Y lo único que hemos tenido como planteamiento, además es que lo dicen todos los ismos, no lo dice solo el comunismo, lo dice el anarquismo. Yo tengo formación fundamentalmente anarquista, más que marxista. Y el anarquismo dice, hay que romper el derecho de herencia. Levantar la mano a la gente que está dispuesta a romper el derecho de herencia. No hace falta, es simplemente retórico. Que somos, seguro que todo el mundo estaríamos. Pero la gente dice, que me van a quitar, de las 2 vaquitas me van a quitar uno. Pero idiota, es que al otro le van a quitar de los 500 pisos 400. Pero tú eres tonto, ¿qué? Si es que es por simple matemática. Pero si es por simple matemática, el derecho a la herencia. Y están, vamos, el otro día estaba yo en una discusión en los medios con el tema de la herencia, que a mí me graban por la herencia, ya no quitarla, sino... Es que si Amancio Ortega no hubiéramos decretado que no hay herencia, se hubiera dedicado a dejar de explotar a tantísimos miles de costureras en Galicia y luego en el resto del mundo, en las fábricas, en las zonas de libre procesamiento, las fábricas de sudor, esas que llaman donde no puedes ir ni a mear. Claro, pero lo dice hasta el cristianismo, fíjate tú que hasta el cristianismo lo dice. ¿Cuál es el elemento fundamental, ya que estamos aquí, cuál es el elemento fundamental del cristianismo? Las ipsísima verba Jesu. En exégesis se estudia eso. Si es que existió Jesús, al menos hay algunas frases que parece que rompen con todas las tradiciones rabínicas. Y la frase fundamental que repite una y otra vez es el reinado de Dios. Yo he venido a traer el reinado de Dios. ¿Sabéis lo que es eso del reinado de Dios? Una tradición judía que por supuesto se perdió, como el tema de que el mayor pecado capital entre el mundo judío era la usura, como os imagináis, se olvidó. El reinado de Dios era, tú durante 40 años puedes esforzarte todo lo que quieras, ser clase aspiracional, luchar y mejorar y disfrutar de lo que has trabajado, pero a los 40 años todo se vuelve a poner en común y se reparte a partes iguales
entre toda la comunidad, entre toda la población. Esto es el reinado de Dios. Ese año es el año del reinado de Dios, que es lo de la ruptura del derecho de herencia, que es tomar los medios de producción y ponerlos al servicio del común. Todos los ismos lo que plantean es esto. ¿Y cómo es posible que lo único que haya triunfado es el capitalismo, que lo que establece es que unos pocos se beneficien a costa de los demás y lo asumamos como algo normal, siendo incluso de la clase perdedora? Es decir, que nos están expoliando, esquilmando y encima decimos, mira, no me comas la oreja, este fin de semana me voy a Carrefour. Pues así es. Paco, ¿tienes frío? Sigo pensando que sobramos la mitad del planeta. En eso te doy... Y el PC no hace ninguna reflexión En sobre parte, por qué hay superpoblación. En parte, la razón. Sobran los ricos y vamos a empezar por ahí, ¿vale? El problema es que la salida que están planteando, incluso los verdes alemanes, una parte de los verdes alemanes, es el ecofascismo. Es decir, para que una parte de la población siga teniendo los privilegios que tiene, no puede haber tanta población. Ahora mismo producimos para dar de comer sobradamente a 12.000 millones de personas en este planeta. Ahora mismo, ¿eh? El problema es que diariamente, ¿sabéis cuántos miles de toneladas se tiran al mar en Alemania de pescado y se les echa un producto para que no se pueda comer, porque si no bajaría el precio? El problema no es la población, el problema es el reparto. Pero en caso de que sobre parte de la forma de vida, tenemos que decir cuál es nuestro nivel de vida. Efectivamente. Eso tenemos que decidir un día. Porque a lo mejor decidimos que necesitamos 3 coches. La sociedad es así. Entonces, seguimos sobrando la mitad de la población. Ahora vamos a decidir cuál es nuestro nivel de vida. De felicidad, se llama así. Eso es lo que hay que decidir. Acordar y ya el lo nivel de valoramos si felicidad. sobramos o no. Efectivamente, y en eso tienes toda la razón. Pero el problema es que hay dos salidas ahora mismo. Y con esto acabamos, lo digo porque ya va a ser las 9 y la gente tiene también otras ocupaciones. Con esto acabamos. Hay dos salidas. Efectivamente, una salida es una salida planificada y pensada en función del bien común. Y vamos a repartir y efectivamente cuáles acordemos lo que es el nivel de felicidad. Y si acordáramos el nivel de felicidad no en función de mis deseos, sino en función de las necesidades, aquel viejo dicho del marxismo de toda la vida, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Bueno, si acordáramos el nivel de felicidad, porque yo creo que mucha gente diría aquí, no necesito tanta televisión, igual necesito más amigos y amigas y más relaciones sociales. Y fíjate, a lo mejor no necesito tener que trabajar 5 días a la semana, sino con un día 3 horas a la semana, que decía el yerno de Paul Lafargue, el yerno de Carlos Marx, que era cubano, francés, cubano, decía el derecho a la pereza. Pero reivindiquemos el derecho a la pereza. Pero si hay maquinaria, el problema es que el tipo que inventó lo del copyright viene de Mickey Mouse, y ya no me voy a meter ahí porque es terrible. Y eso es una de las lacras sociales que tenemos. El derecho de propiedad intelectual es uno de los elementos esenciales que hay que abolir en cualquier sistema, incluso en el capitalista. Bueno, pues resulta que curiosamente se hace el tractor, quita el trabajo a 40 personas y se reparte entre las 40 personas. No, se lo lleva entre el capitalista que compra el tractor y el del copyright, y los demás a la calle. Este es el problema. Entonces, claro que necesitamos repensar cuáles son las necesidades y qué es lo que tendríamos que tener. Y una persona necesita tener abrigo para el frío, pero no 14 abrigos. Y una persona necesita desplazarse, pero no un coche. Necesita un transporte público de ferrocarril y no el AVE. Yo, en Pedagogía del Decrecimiento, el nuevo libro que sale ahora, el primer capítulo lo dedico al ferrocarril, a explicar como símbolo la barbarie del AVE.
en este país, que es absolutamente improcedente, pero como eso a 4 años políticamente es muy rentable, pues así empezó desde Cascos y para acá venimos. Efectivamente, una forma es planificada, pero la otra forma es que si no, lo que van a hacer es lo que nos cuentan ya las distopías de ciencia ficción. Es decir, una clase social hiperrica que lo tiene muy claro, que ellos no van a renunciar a ninguno de sus privilegios, a ir a comprar a Nueva York en jet privado este fin de semana porque yo lo valgo, sea las Kardashian o Paris Hilton o miles de gente que ni siquiera nos imaginamos cómo viven, y el resto de la gente a tratar de sobrevivir. Este es el problema. Claro que hay recursos para la humanidad. Y además, porque hemos alcanzado el pico de humanidad. Es decir, la población empieza a bajar hacia abajo. Ya no sigue creciendo. Es decir, todo ese boom que hubo en China, que hubo en la India, progresivamente. ¿Por qué? Porque le está pasando lo que pasa en la vieja Europa. Que en el momento que la gente empieza a tener un cierto nivel de vida, ya no es como mi padre y mi madre que decían, bueno, con una caja de estas de las sardinas y tal, le damos la vuelta y hacemos la mesa. Y aunque no tengamos sillas, aquí seguimos y no sé qué. Bueno, ahora todo el mundo quiere tener instalado y por eso se tarda tanto en tener hijos, por eso no hay proyecto de futuro, porque los recursos son bastante escasos. Ciertamente, yo sí que creo que esas son las dos posibles salidas, pero a pesar de eso digo, como no lo hagamos planificadamente, como lo hagamos en forma de barbarie, ese decrecimiento, que es muy posible, este planeta se sacudirá este virus que es la especie humana. El planeta tiene larga vida, pero los seres humanos podemos acabar siendo no exterminados, sino eliminados porque somos incapaces de convivir, no solo con nuestra propia especie, sino con el resto de las especies. Y vamos a acabar arrasando este planeta. Esto es uno de los elementos que a veces sí que plantean las distopías, y claro, todo el mundo se dice, no, bueno, ya vendrá el hidrógeno verde, no, ya vendrá Elon Musk con su maravilloso cohete a llevarnos a otro planeta que van a descubrir, el solucionismo tecnológico. Y eso no existe. Y el problema es que nos estamos jugando el futuro no solo de esta generación, sino de las generaciones futuras. Por eso tanta gente tiene miedo ya ahora a tener hijos e hijas, pero ¿qué mundo les vamos a heredar?